En el día de hoy, por supuesto, estamos a horas del inicio de la campaña electoral en la provincia de Misiones, que esperemos sea productiva para todos los electores, en el sentido de dotar a los temas de la agenda de discusión política de los misioneros, realmente que sea una discusión con argumentos, que creo que es lo mínimo que nos merecemos los votantes, los contribuyentes, de cara al próximo 7 de mayo. Se definen las listas en las próximas horas, ya más o menos estamos sabiendo quiénes son los candidatos, resta definir algunos lugares en las listas, en las respectivas listas, sin mayores sorpresas. Ahora llegó el momento, son dos momentos, una cosa es la campaña electoral y otra cosa es la elección. Esperemos que en esta primera parte la campaña, reitero, sea con argumentos, que podamos contrastar modelos políticos, que de eso vamos a estar hablando esta noche. Pero quiero arrancar el programa hablando de un tema que para nosotros es un tema recurrente en este programa después ya de muchos años, que tiene que ver con los deudores hipotecarios, con el sistema UBA, que se presentó en su momento como la panacea en la República Argentina para poder acceder a la vivienda. Estamos viendo hoy, incluso en la provincia de Misiones, lo difícil que es alquilar. Imagínense lo difícil que es ser propietario de una vivienda familiar. Es aún más difícil. Cuando uno va a las entidades crediticias, a los bancos especialmente, la verdad que los créditos son poco atractivos. Pero además está el antecedente de los créditos UBA, que hoy los tiene en un gran colectivo nacional solicitando varias cosas. Entre ellas, esta que vamos a ver a continuación, señor director, lo empezamos a ver en pantalla. Este es el proyecto de ley del colectivo de hipotecados UBA a nivel nacional. Eliminación de la UBA, UBI o cualquier índice atado a la inflación, reemplazándolo por USB, unidad de valor crediticio equivalente al 80%. Establecimiento de tasa tope del 3,5%. Recálculo desde el inicio del crédito de los saldos actuales de la deuda y de la cuota, utilizando un nuevo mecanismo en reemplazo de la UBA, alcanzando un nuevo valor de la deuda y de la cuota a partir de la reconversión. Para aquellos que recién, siguiente placa, para aquellos que recién están mirando, le decimos que estamos hablando de los créditos hipotecarios UBA. Establecer un tope del 25% de la relación cuota-ingreso equivalente al planteado en el origen. Ofrecer una cláusula de salida sin costo por única vez para que el deudor pueda pasar su crédito a una línea más conveniente que pudiera proponer su banco en el futuro. Siguiente placa. Como concepto general, nuestra propuesta apunta a concretar la idea del esfuerzo compartido, garantizando la sustentabilidad futura de los créditos. Este esquema no requiere de ningún tipo de aporte económico del Estado ni de los contribuyentes. La lucha de este colectivo ha sido siempre la misma. Queremos pagar sin usura hipotecas justas, previsibles y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, señor director. Nos acompaña hoy Dolores Corro, que es referente del colectivo Hipotecados UBA en la provincia de Misiones, acompañado por el abogado, el doctor José Díaz, que asesora a este colectivo importante en la provincia de Misiones. José, Dolores, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas Gracias noches, por Ariel. venir. Bueno, primera pregunta para ambos. ¿Cuál es la situación hoy de los deudores hipotecarios UBA en la provincia de Misiones, Dolores? ¿Cómo lo definirías? Nosotros somos una excepción importante en comparación con el resto del país. Nosotros tuvimos un gobierno consciente y coherente de que esto fue una estafa y que ve que estamos ahogados y ve que no podemos más. Y bueno, nos han dado el beneficio del plan Ahora UBA, ¿sí? Que es un reintegro que se produce casi mensualmente. Luego de abonadas las cuotas, bueno, recibimos un reintegro. Es toda una fórmula matemática bastante complicada. Sí. Explicarnos, por ejemplo, en números. ¿Cuánto pagás? ¿Cuánto te reintegran? Bueno, hay un tope. Nosotros
teníamos un tope de reintegro de hasta 15.000 pesos mensuales. Nos reunimos con el ministro Zafrán a comienzos del mes de febrero y bueno, gracias a esta charla, digamos, se incrementó a que el tope fuera de 20.000 pesos de reintegro. Que desde donde se mire 20.000 pesos puede ser un montón o puede ser nada. En mi caso particular es un montón. ¿Te ayuda? Claro, claro. Son 20.000 pesos más que yo puedo destinar a el bienestar de mi familia. A ver, esto es interesante, Dolores, lo que contás. La única experiencia de estas características en el país es Misiones. Correcto, correcto. No hay nada parecido a esto. No. Es más, ni siquiera ningún gobernador se ha animado a copiar la idea. No, fue muy interesante. Aparte, yo creo que ya el compromiso del gobierno, ¿no?, provincial, de decir, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y de comprometerse a ver cómo pueden ayudar. Y ahí aparece la ayuda. Y ahí aparece. Esto va a durar un año, hasta julio del año que viene. Dios quiera que nuestro tema se solucione antes de julio del año que viene. Pero bueno, está complicado. Para hoy había una sesión planificada en Cámara de Diputados, al final no se llevó a cabo, la van a trabajar en el recinto mañana. Otra vez, la misma historia. Y cuando se pongan, hablé con unos diputados hoy, hablé con el diputado Sartori y con el diputado Erjol. Bueno, Sartori me dijo, mira, la verdad es que mañana nos reunimos en comisión a tratar los 26 proyectos que hay. Y cuando se pongan de acuerdo otra vez los presidentes de los bloques, fijaremos una fecha para la votación o para sesionar. Pasa es que, bueno, el único que rasca para afuera es el perro. El que pidió la sesión extraordinaria fue Cobos. Pero su salida, lo que él presenta es pasarnos a UBI. Es lo mismo con otro nombre. O sea, no es ninguna solución. Nosotros como colectivo, el proyecto que vos leíste, sí, ese es el proyecto nuestro del colectivo. ¿Sí? Que bueno, lamentablemente ningún político lo presentó ni lo avaló. Eso no se está discutiendo. No, está presentado. Esperemos que alguien lo tenga en cuenta. Porque la cuestión es la siguiente, siguen protegiendo al sistema financiero y no a las familias. Ese es el tema. Y ahí es lo que es importante, que hoy venía pensando, ¿no? Y digo, me siento a veces como Don Quijote con los molinos de viento. Porque pasan los gobiernos, pasan las campañas, pasan, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Y nadie toma el toro por las astas. Y esto es a nivel provincial, yo estoy hablando a nivel nacional. Y nadie toma el toro por las astas. Claro. José, jurídicamente, ¿cuál es la situación hoy? Digo, porque está bien, por un lado el gobierno provincial asiste, hay predisposición, hay una señal política clara y concreta. Pero las causas siguen, los expedientes, ¿cómo está la situación? Sí, mira, es de destacar la ayuda del gobierno, que si bien no tiene las herramientas para modificar el sistema. Claro. Entonces es un subsidio no reintegrable, que vos tenés que pagar la cuota, es como que vos pagues la cuota, después viene tu tía y te dice, mijito, te ayudo con la cuota. Como sabés, los subsidios son discrecionales, esto es que pueden estar hasta que llegue un momento que no van a estar. Por lo tanto, el sistema, la perversidad de este sistema sigue. Tomando lo que dice Dolores, acá hay que ver el trasfondo político real de la situación, que está en manos del gobierno nacional y de la oposición nacional. Que para mí es el siguiente. Los bancos son los socios de este sistema que está atado con alambres, toda esta fase económica, donde están sosteniendo este gobierno para que no haya una brutal devaluación. Vos viste el canje de bonos, exacto, los obligan, etcétera. Entonces va a ser muy difícil que el gobierno nacional tome una medida que vaya en contra del negocio de los bancos. Esto es así. Ahora, lo que nosotros pedimos no es que nos regalen, sino que sea un sistema equitativo donde vos bien leías en la placa, el esfuerzo se comparta en partes iguales atento al descalabro inflacionario que tuvimos, de un 120% anual. El factor inflación, al igual que el tema ley de alquileres, acá es lo mismo, distorsiona todo. Distorsiona todo, pero entonces nosotros decimos, bueno, vayamos a un parámetro
que sea equitativo. Claro. El 80% del índice salarial. Porque ahí te manifiesta y te revela cómo van aumentando los salarios y tu cuota va aumentando en proporción al aumento de los salarios, no en proporción al aumento de la inflación. Pero lo nuestro es más grave aún, que como bien vos decías de la cuestión de los alquileres, que por eso no hay oferta. Los alquileres se ajustan una vez al año. Por eso los propietarios no alquilan, porque vos alquilás un inmueble hoy, claro, y a los 4 meses la inflación ya te comió el alquiler y vos vas a un sistema de actualización del Banco Central y no podés tocar el monto hasta un año. La cuota nuestra aumenta todos los meses. Todos los días. Todos los días se va actualizando el índice, con lo cual vos por mes tenés un aumento de entre 8.000, 10.000, 11.000 pesos, donde eso es lo impagable. Entonces lo que solicitamos es, bueno, vayamos a un esquema donde compartamos el esfuerzo, dado que la inflación nos afectó a todos, y máxime, como vos decías, se vendió este sistema con bombos y platillos en la época de Macri, donde todos los economistas decían que era viable el sistema, que había que meterse en el sistema, y después fue avalado, bueno, por la política de Fernández, que en su momento prometió que iba a salir del sistema como promesa de campaña, vos que estabas hablando, sí, hoy de los programas de campaña, y bueno, no los cumplió. ¿Y qué vemos, yendo al punto en concreto que me planteas de la cuestión judicial? Lo que avisoramos hoy en la provincia son 2 escenarios diametralmente opuestos. Por un lado tenés una justicia provincial, donde yo he llevado adelante 3 demandas contra 3 bancos privados de la ciudad, donde todos los jueces intervinientes hicieron lugar a las cautelares, como vos sabés, del 25% de los ingresos. Todos los jueces. Con lo cual eso fue un paliativo importante hasta tanto se dirima la cuestión principal. Claro. Exacto, el fondo. Ahora bien, en las demandas que presentaron en la Justicia Federal contra el Banco Nación, ya que es parte del Estado Nacional y no puede litigarse en la Justicia Provincial, esas no las llevo yo, las lleva otro colega y no conozco en profundidad, pero sí conozco las resoluciones. Rechazaron estas cautelares y dijeron que no se había acreditado el peligro en la demora en este 25%. Para, José, quédate ahí. Esa decisión de la Justicia Federal Distrito Misiones es consecuente, coordinada con lo que pasa en el resto del país, o acá es una excepción? Acá también es una excepción, porque hace poco en Mendoza hubo un fallo, una sentencia de fondo de la demanda de revisión contractual, que básicamente es salgamos de este sistema y vayámonos a otro, donde hizo lugar una demanda contra el Banco Nación, donde cambió el sistema UVA por el sistema del índice salarial. Entonces, es como que Misiones está yendo también a contramano de lo que está pasando en el escenario judicial en la Argentina. Hoy estamos ante un dilema económico. A ver, la solución para ustedes, ¿no? ¿Es un dilema económico o es un dilema político? ¿O es mitad y mitad? No, digo esto porque pareciera... Es político. Mira, el esfuerzo compartido, el esfuerzo compartido no hubo. El esfuerzo compartido siempre lo pusimos nosotros. Cuando pusieron el topeo del 35% de los ingresos, ¿vos creés que el banco dijo, bueno, la diferencia la asumimos nosotros? No, nos la pasaron al final del crédito, en uvas. Entonces, eso es lo que indigna. Que aparte, Ariel, claro, ya hay una doctrina de la Corte Suprema respecto del esfuerzo compartido, que tienen que compartir los esfuerzos, valga la redundancia, entre acreedor y deudor, en la época de la salida de la convertibilidad con las deudas en dólares. Acordate que las hipotecas estaban en dólares. Eso llegó hasta la Corte y estableció una especificación asimétrica, claro, donde compartan los bancos y los deudores. Entonces, lo que estamos planteando hoy, y tomando tu pregunta, económicamente no es un gran agujero, ni tampoco nosotros pedimos que el Estado pague la diferencia. A ver, en eso... Es político. Puede resultar reiterativa la pregunta, pero para que a muchos de los amigos televidentes les quede claro, porque muchos, en su sano juicio y respetando su opinión, pueden estar mirando y decir, che, pero ustedes quieren que nosotros le paguemos la deuda. No. No, esto lo han escuchado seguramente. No, sí, las veces que lo hemos escuchado. Explíquenme eso. A ver, ustedes quieren que los que nos están mirando
acá los compañeros de trabajo y yo, ¿le paguemos la deuda a ustedes? No, bajo ningún punto de vista, jamás dijimos eso. Yo desde hace 4 años y medio que vengo al canal, y lo primero que te dije, porque la estuve mirando en la primera entrevista, fue: queremos pagar nuestras casas. Pero yo quiero pagar la verdad, no el cuento irrisorio de Claro. de la deuda que yo tengo hoy. Está bien, se actualizan los valores de las propiedades, pero la deuda que yo tengo hoy, luego de 5 años de pagar ininterrumpidamente, es fantástica. Entonces te dicen, y bueno, y si no estás conforme, vendela. Ok, la vendo, pierdo todo lo que puse, pierdo todo lo que pagué, No, y hoy no podés alquilar nada porque no hay. y no puedo, o sea, Entonces- y me quedo, casi digo una barbaridad. No, claro, pero a ver, para que nos quede claro entonces, ustedes lo que dicen es, no le vamos a transmitir esta deuda al resto de los argentinos. No, La no. queremos pagar nosotros, pero con condiciones Normales, normales. Equitativas. Esfuerzo compartido. exactamente. No Ahora- puede ser que vivamos con la soga al cuello, de que estás todo el tiempo mirando cuánto debes, cuánto sube la uva, cuánto tenés que... Cuando vos ves que la uva pega el salto importante por la inflación, y vos ves, este me tengo que pagar 5 más, este me tengo que pagar 6 más, este... Es decir, que en un año tranquilamente vos podés tener un aumento de 100.000 pesos. No, es un ¿Cuánto te aumento- modifica la cuota mensual? Mira, yo te doy como ejemplo, yo soy deudor, UBA Sí. también. Yo pedí en su momento, en el 2019, 3.500.000 pesos. Sí. Hoy debo más de 24 millones. ¿Qué? ¿Sí? Porque los intereses se van capitalizando y la deuda se va capitalizando. Claro. O sea, vos pediste tres palos y medio, Y hoy debo casi el 1000%. 24. 800% más de o deuda. sea, con el mismo valor que compraste o construiste la casa, hubieras hecho ya un edificio. 8. Exacto. Y sí, 3 por 8, 24. Yo debo 10 millones de pesos, ¿Y cuánto te dieron? 1.200. A vos te dieron 1.200 y ya debes 10. Siempre pagando, ¿eh? Ahora, pero... Es una locura esto. Exacto. Ahora, vos fíjate, la gran paradoja es, vos ves el arco político hoy, hay 26 proyectos, como decía Dolores. Todos salen en los medios y se rasgan las vestiduras y hablan. Ahora, venimos hace 10 meses debatiendo, y nadie quiere en definitiva ponerle el cascabel al gato. Los bancos. Claro, pero acá lo más preocupante, y esto es interesante que podamos entender, acá no es solamente que estás pagando la cuota, el tema es que nunca vas achicando la deuda. Mirá, exacto. Ese No, es el- esa para la gran- que entendamos todo, es decir, Exacto. acá es decir, aparece el gobierno provincial y dice, muchachos, yo les voy a ayudar. Buenísimo, perfecto. El tema es al final. Al final te triplica, cuadruplica, si pediste 3,1, 3,5 millones y estás debiendo 24, Cada vez debes más. Pero aparte te Aunque voy a pagues. decir otra cosa que es Qué locura. hasta un insulto. Yo lo sentí como una cachetada. El gobierno saca el plan hogar con tasa cero, ¿no? Por Exacto. CBS. Entonces nos dejaron a nosotros en el limbo. Mira, eso es interesante lo que dice Dolores. El gobierno sacó un decreto donde los deudores del banco hipotecario, sociedad del Estado, les migraron de UBA a casa propia, que es una fórmula del 90% UBA, y patearon retroactivamente el origen de la deuda. Claro. Todos los que Les tomaron redujeron la créditos deuda. UBA del banco hipotecario, ahora pagan con la fórmula casa propia, que es prácticamente la mitad de la deuda y Eso la se mitad salvaron. de las cuotas. Eso fue una salvación. Son privilegiados. Pero en el mismo barrio, casas con las mismas condiciones, también. idénticas, Qué locura. idénticas, esta misma copa. Esta vos pagas 90 sí. y este paga 30. No, Y viven sí, al lado. Una locura. 30 segundos, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue esto? Digo, porque... Y bueno, a nosotros nos llega la información de que somos muy pocas familias en Misiones. ¿Pero qué es muy poca? ¿100? No. 4.000 y pico. 4.000. Mira, acá hay... ¿4.000 familias? No, pero es un montón. Es un montonazo. Bueno, nos dijeron que eran pocas. Está bien, pero mira, en el concierto... Somos pocas familias. Por ahí estaría bueno también que al resto de los que pertenecemos a los bancos que no son el hipotecario, se pueda considerar la posibilidad de migrarnos a un hogar. Increíble. Y daríamos perdón. ejemplo. Sí, José, perdón. Bueno, mira, para darte como conclusión,
tenés las dos aristas, la política, que se han escrito mails a todos los diputados, el colectivo nacional es importante, dependemos de la voluntad de los legisladores. Y en la faz jurídica, yo quiero destacar el compromiso de los jueces en cuanto, sobre todo a la celeridad de los juicios, viste que, bueno, ese es otro tema interesante, la cuestión de la oralidad, se aceleraron mucho los plazos, los trámites son sumarísimos, en cuanto a las demandas de fondo ya estamos en la etapa de prueba, hay que hacer las pericias contables y estimo yo que en el transcurso de este año, agosto, septiembre, ojalá y con viento a favor ya vamos a tener una de las primeras sentencias de fondo que esperemos haga lugar a nuestros reclamos. Chicos, gracias por haber venido. Permítanme el tuteo, ¿no? Después de tantos años de entrevistas. El reconocimiento a todo ese colectivo UBA, yo me imagino lo que debe ser el sufrimiento de esa familia, de las familias misioneras, esa deuda que no terminás de pagar nunca. Para aquellos que venimos de la otra escuela, de esa vieja escuela que se gasta lo que se tiene, lo que no se tiene no se gasta, hoy ya con esa fórmula no compramos ni una gaseosa. Hoy tenés que endeudarte sí o sí. El tema es que las reglas tienen que ser claras. Y lo malo de todo esto es que es el propio Estado en su momento, cuando gobernaba Macri, que dijo, muchachos, esta es la panacea. Bueno, acá estamos, en estas condiciones. Gracias por haber venido, muy amable, como siempre. Muchas gracias, Ariel.